Vamos a hacer un breve resumen en qué consiste la API NGSI, el Content Broker, algo que ya vimos en las sesiones anteriores. Básicamente, el Content Broker nos sirve para almacenar información de contexto, entidades que tienen una serie de atributos. Puede ser información heterogénea como autobuses, ciudadanos, tiendas, todo se puede guardar en en el mismo Content Broker. Comentar también que las peticiones y todas las cosas que vamos a ver en este tutorial están contenidas en un repositorio en GitHub, en nuestro GitHub, en GitHub barra fireware.zone barra tutorial NGC Advanced. Tenemos todos los detalles de este curso, ¿vale? Tenemos las peticiones, incluso tenemos una colección en Postman que podemos ejecutar desde el propio repositorio para importarla y hacer las operaciones con las que vamos a trabajar luego. Para una plataforma Fireware, el típico flujo de datos sería el siguiente. Para la escritura de datos podemos hacerla a través del IoT Agent o a través del proxy al Content Broker. La lectura es análogo, o lo podemos leer a través del proxy al Content Broker o podemos recibir información del Content Broker por medio de notificaciones, que las veremos a continuación. Y siempre que queramos consultar histórico, lo que no atañe a este curso, pero sí a lo siguiente, también tendremos que pasar por un proxy, ¿vale? Dado que la plataforma está securizada. La arquitectura del Content Broker es un servicio que escucha en un puerto las modificaciones de la entidad de los productores de contexto y también las peticiones para los que lo consumen. En este caso, por defecto, el 1026 en el tutorial que vamos a usar dependerá de cómo usemos la plataforma. Si usamos nuestra propia plataforma, como hicimos en el curso anterior con el despliegue de Docker, por defecto se despliega en el puerto 1026, o si no, dependerá del puerto que tenga el propio servicio que utilicemos. Todo esto se basa en una base de datos MongoDB, ¿vale? La API NG6 es una API REST en la que es muy sencillo de interactuar con ella. Por ejemplo, en el caso de una planta inteligente, bastaría hacer un get a W2 entities con el identificador de la entidad, en este caso plant en azul, y los atributos, en este caso humidity, lo obtendríamos la humedad. Y si quisiéramos cambiar un estado a regando, pues simplemente con una petición put a W2 entities el identificador de la entidad y el nombre de ese atributo, podríamos cambiarlo y automáticamente la planta pasaría a regar. Las operaciones sobre entidades, a V2 Entities obtendríamos todas las entidades y si hacemos un post crearíamos una entidad con el dato en el cuerpo. En cambio, si identificamos a la entidad nos traeríamos solo una entidad. Si hacemos un post con el identificador de la entidad, actualizaríamos esa entidad y si hacemos una petición delete, la borraríamos. Con los atributos pasa lo mismo. En este caso siempre tenemos que identificar la entidad. Si hacemos un get con el nombre del atributo, tendríamos el atributo. Si hacemos un put, lo modificaríamos. Y si hacemos un delete, borraríamos el atributo. Si ponemos el literal value, en este caso obtenemos solo el valor, no el resto de datos. Y si hacemos un put, solamente actualizaremos el valor de ese atributo. La plataforma Fireware de Telefónica, que es la que usamos para los tutoriales, tienen una serie de componentes de seguridad involucrados, entre ellos un proxy, que es el que nos deja acceder al recurso, en este caso el Content Broker, un gestor de identificación o IDM, que es al que le pedimos un token, y un módulo que nos permite definir reglas para definir el acceso al contenido, ¿vale? Entonces, el proceso es pedir el token y luego a las peticiones que hagamos le tenemos que añadir ese token en las cabeceras. ¿Cómo se pide? Vale, haciendo un post a v3 auth tokens con el nombre y el usuario, ¿vale? En este caso, esta petición nos devolverá un token por la cabecera exsubject token. Comentar que la petición que tenemos en Postman ya hace esto de forma automática, gracias a un script que se ejecuta después de lanzar la petición. Y ahora vamos a empezar a hacer repasos de las operaciones sencillas que habíamos hecho previamente en el curso anterior, ¿vale? En este caso, este es el tutorial, la colección del tutorial que estamos siguiendo. Para descargarla podemos ir al repositorio que hemos comentado
en GitHub y pulsando este botón automáticamente nos la importaría, podemos importarla en nuestro Postman. Yo ya la tengo, entonces no lo realizo. Entonces en Postman vemos que ejecutamos la petición auth token y vemos que en la cabecera tenemos el subject token, ¿vale? Gracias a este pequeño script ya la tenemos guardada en el entorno, ¿vale? Entonces la siguiente petición que vamos a hacer es crear una entidad. Vamos a crear una entidad de tipo vehículo con el identificador vehicle::car y dos atributos, speed y temperature, ¿vale? Para ello hacemos un post a v2entities y obtenemos un código 201. Ahora la recuperamos haciendo un get a v2entities y vemos que tenemos una sola entidad, en este caso vehicle car1, que es la que acabamos de crear. Vale, ya hemos creado una entidad. Lo siguiente es leerla, que es lo que hemos hecho. Hemos obtenido esta entidad en concreto y ahora podemos actualizarla. ¿Cómo? Si hacemos un post a v2entities, el identificador y el literal attrs, podemos añadirle un atributo. Vamos a probarlo. En este caso, vehicle car1 y le añadimos una localización, ¿vale? Perfecto. Nos ha dado un código 204, por lo que es satisfactorio. Para borrarla, haciendo un delete a v2 entities y el ID de la entidad, la borraríamos. En este caso no la vamos a borrar porque queremos seguir trabajando con ella. Si queremos obtener una entidad en vez de todas, simplemente tenemos que poner el identificador en la ruta. En este caso, como solo hay una, prácticamente el resultado es el mismo, pero ya vemos que se ha actualizado la entidad con el atributo location. Vale. Esto es lo básico, trabajar con entidades, crearlas, modificarlas, borrarlas, etcétera. Ahora vamos a pasar a ver operaciones un poco más específicas. Vamos a ver tipos de datos especiales de las entidades, vamos a ver operaciones por lotes o batch operations, vamos a hacer filtros y geofiltros y vamos a ver otras características como paginación, etcétera, ¿vale? Lo primero de ellos es hablar sobre los metadatos. Son unos datos que se unen a los atributos y nos permiten particularizar las condiciones de cada atributo. Existen una serie de nombres reservados para esos metadatos, como ID, location, date create y modify. Previous value y action type. No se le pueden dar esos nombres. Normalmente se usa para dar información acerca de cómo se ha hecho esa medida. Por ejemplo, la precisión, la media, cuándo se midió, con qué sensor se midió, etc. Cada atributo puede tener un número indeterminado de metadatos. También existen atributos que tienen datos estructurados, es decir, que el parámetro valor del atributo no es un número o es un string, es un objeto complejo, ¿vale? Se suelen mapear con formato clave valor y está soportado por Fireware, pero no se recomienda el uso porque puede tener incompatibilidades con otros enablers. Estas incompatibilidades, dado que se basan casi toda la integración de los enablers entre sí con suscripciones, que vamos a ver posteriormente, se podrían solventar haciendo una notificación custom, que lo veremos también posteriormente. Pero por norma general no se recomienda el uso de este tipo de datos. Salvo en una de las datos geoespaciales que ahora veremos. Los datos geoespaciales son almacenados por el Content Broker y nos permitirán en un futuro, que veremos más adelante, o sea, en peticiones que veremos más adelante, hacer operaciones con ellos, con posiciones de nuestras entidades. Tienen unos tipos de datos determinados que son GeoPoint, GeoLine, GeoBox, GeoPolygon y GeoJSON, ¿vale? Ese sería el tipo del atributo. Tenemos un atributo, por ejemplo, aquí en esta entidad llamado position, de tipo GeoJSON, y aquí otro position, de tipo GeoPoint. Los cuatro primeros tienen un formato simplificado, es decir, en el caso del punto son 2 coordenadas, en el caso de la línea son 2 pares de coordenadas, en el caso de GeoBox también, la que nos da cada lado opuesto del rectángulo. Y en el caso de polígono, pues sería dependiendo del número de vértices que tenga ese polígono. En el caso de GeoJSON, es un atributo estructurado, como os comentado antes, y además define dentro el tipo de GeoJSON y las coordenadas. Este es un formato estándar GeoJSON que usan muchas aplicaciones
y que se puede usar y tanto el Content Broker como muchas herramientas lo soportan. Digo que en muchos casos, en los modelos de datos estandarizados que hay publicados por la Fundación Fireware, que veremos en otro tutorial, recomienda el uso de GeoJSON, dado que es el formato más estándar, ¿vale? Pero si queremos tener un formato un poco más simplificado, podemos recurrir al resto. Solo se permite, por limitación del Content Broker, un solo atributo con datos geoespaciales. El resto, si queremos añadir más información geoespacial, tenemos que codificarlo con otro tipo de atributos. Y no nos va a servir para hacer las operaciones geoespaciales que vamos a ver a continuación. También nos permite añadir datos temporales o fechas y operar sobre ellas, ¿vale? Tienen que estar codificadas en el formato ISO 8601 y además las entidades tienen varios atributos ocultos por defecto que nos dan la fecha de creación y modificación. Lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar a crear una entidad con todo este tipo de datos particulares, ¿vale? Vamos a hacer un post v2entities con una entidad de tipo vehicle, identificador vehicle car2, que va a tener la presión de la rueda, que es un atributo compuesto, estos 4 elementos, y va a tener temperatura, que tiene un tipo, number, un valor, 26,5, y metadatos, en este caso la precisión y una media. Una localización, que es un GeoJSON, un dato geoespacial de tipo punto, con 2 coordenadas, y un dato de tipo fecha, en este caso last revision, se llama el atributo, con la fecha 27 de diciembre de 2019, ¿vale? Comentar, en formato ISO 8601, si hay una Z al final significa que está en horario UTC, ¿vale? Entonces, esta hora correspondería a las 9:33 en hora local. Tenemos que tener en cuenta también las horas, si estamos en horario de verano, horario de invierno, etcétera, ¿vale? Pues para crearla la enviamos y obtenemos un código 101 creado, ¿vale? Los atributos específicos de tiempo, de cuando se crean y cuando se modifican una entidad, se pueden obtener añadiendo el parámetro options igual a dateModified cuando recuperamos la entidad. Por ejemplo, si obtenemos la entidad car2 con options dateModified y dateCreate, nos daría esos atributos, lo vamos a ver ahora. Además, existe la opción de especificar qué parámetros, perdonad, qué metadatos, que nos dé los metadatos de dateModified y dateCreate. Esto nos va a dar información de cuándo se ha modificado y creado cada atributo, porque los metadatos responden a cada atributo. Entonces, si damos la tercera opción y la primera, nos va a dar cuándo se creó y cuándo se modificó la entidad y cuándo se crearon y cuándo se modificaron los atributos. Hacemos esa entidad y vemos que last revision se ha modificado en el mismo momento que se ha creado. Obviamente esta entidad la creamos con todos sus atributos. Location igual, en la misma fecha. Temperatura igual en la misma fecha. Air pressure igual en la misma fecha. Y además esta entidad se creó también en la misma fecha y no se ha vuelto a modificar. ¿Vale? Entonces, gracias a estos dos parámetros podemos tener un poco más de información de cuándo se trabaja con esos atributos con una entidad. Además, existe otro atributo específico cuyo nombre es dateExpire, que nos indica cuándo esta entidad se borra. Nos permite definir lo que se llaman entidades transitorias, ¿vale? El dateExpire debe ser un tipo datetime, en el formato como he dicho anteriormente, y no se puede deshacer esta operación, por lo que si vamos a trabajar con ello tenemos que tener bastante cuidado. Esta utilidad normalmente sirve para entidades que no son objetos. Normalmente se recomienda el uso del Content Broker para almacenar información de objetos reales que generen contexto. Cuando queremos, por temas de compatibilidad o porque no queremos recurrir a otros componentes terceros, almacenar información temporal, como puedan ser eventos, alarmas, etcétera, puede ser una manera de actuar con ello. O simplemente para almacenar objetos que tienen una fecha de caducidad. Para crear un elemento que tenga expiración, una entidad transitoria, simplemente tenemos que crear una entidad
y darle el valor DateSpires. Si lo hacemos, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a configurarla ahora porque la hora ya se borraría. Esta entidad se acaba de crear y se ha borrado. Vamos a crear una entidad que se borre a las 12:30, ¿vale? Para borrar a las 12:30, que sería a las 10:30 en formato disculpad, en formato UTC, estamos a 28, ¿no? Sí. Y con dos atributos, descripción y severidad, que no importa en este caso, ¿vale? Vale. Como lo he creado antes, ya se había creado. Vamos a darle el identificador de Event2. Vale. Hemos creado una entidad. Podemos recuperarla haciendo la operación de get entities con el identificador y vemos que sigue aquí, ¿vale? Más adelante vamos a recuperarla para ver si sigue existiendo o no, ¿vale? Entonces este recurso lo podemos usar siempre que queremos tener una entidad transitoria. La otra característica es que podemos modificar cómo el content broker nos devuelve los datos. Por defecto el content broker nos va a devolver los datos con el identificador del tipo de entidad y los atributos en este formato, con metadato, tipo y valor. Existe una opción que se le da en la URL, que es KeyValues, que nos va a dar un formato más simplificado, con el formato clave del atributo y el valor de este. Y además existe una opción que nos devuelve el valor mucho más simplificado, que en este caso sería darle la opción Values, que nos devuelve única y exclusivamente el valor del atributo. En este caso lo ordenaría según la otra opción que le hemos dado, que es ATTRS, y en este caso el orden que le demos. Temperatura y presión serían 23, correspondería a temperatura, y presión a 720. ¿Vale? Vamos a ver esto. Para ver esto, podemos ver una entidad car1 en KeyValue. ¿Vale? En este caso tenemos speed y temperatura y location. Como un atributo compuesto, nos va a dar solo el atributo. En este caso es un objeto, pero está simplificado la forma de darnos los resultados. O con el formato value, ¿vale? En este caso le estamos diciendo que nos dé la temperatura, la localización y el type pressure, ¿vale? Aquí lo tenemos. Volviendo a nuestra entidad transitoria, hacemos un get. Todavía son las 30, no se ha modificado, sigue aquí, ¿vale? Ahora lo veremos. Y continuamos con el siguiente apartado. Hemos visto los datos específicos, los tipos de datos específicos de una entidad y cómo modificar cómo muestra esos datos, ¿vale? Con la opción KeyValues o Values. En las operaciones por lotes o batch operation son una serie de operaciones que se hacen sobre V2OP, que es una ruta distinta a V2Entities, que es la que hemos usado previamente en todas las peticiones, y nos permiten hacer operaciones que hacen más cosas en una sola operación. Me explico. Existen tres tipos, ¿vale? La primera de ellas es update. Si hacemos un post a V2OP update, podemos crear, actualizar, borrar o modificar varias entidades en una sola operación. Por ejemplo, si queremos actualizar dos entidades de coche, tendríamos que hacer de la otra forma dos peticiones. En este caso se puede hacer con una sola. El tipo de acción que realizamos va a depender del campo action type dentro del payload del mensaje, de la petición. En el campo entities lo que damos son todas las entidades y sus atributos sobre los que queremos actuar de las entidades, ¿vale? Existe otra operación que es query, y en este caso nos permite hacer una búsqueda. Hay varias formas de hacer una búsqueda, pero query nos permite hacerla con este formato. Le damos un campo que es entities en el que especificamos cómo va a ser el identificador y cómo va a ser el tipo de la entidad. En este caso, el identificador es un patrón que machea con esta expresión regular y el tipo será de vehículo, es decir, dame todas las entidades de tipo vehículo, dado que esta expresión nos va a devolver todos, y dame
todas las entidades cuyo identificador sea room1 y el tipo room. Es decir, aquí estamos pidiendo todos los vehículos y dame también room1. Podemos mezclar entidades. Nos va a dar, con el campo ATTRS, vamos a especificar qué atributos queremos recuperar en esta petición. En este caso, queremos rescatar temperatura y humedad. Y le podemos decir una expresión, es decir, una condición. Dame todas estas entidades, sus atributos, temperatura y humedad, cuya temperatura sea mayor que 20 y además me va a devolver los metadatos, precisión y tiempo. ¿Vale? Entonces, esta operación por lote query nos permite hacer búsquedas. Hay más formas de hacer búsquedas, las veremos a continuación. Y existe una tercera que sirve para consumir las notificaciones entrantes y persistirlas. Esto sirve para sincronizar la información entre dos content brokers, ¿vale? Si tenemos un content broker y queremos enviarle los datos a otro, lo enviaríamos a V2OP Notify. Esto es un método de sincronización o federación de datos. Lo veremos también un poquito más adelante cuando repasemos las notificaciones, ¿vale? Entonces, vamos a verlas sobre el Postman. Esta sería una operación AV2OP Update en el que hacemos una Action Type Append. Vamos a añadir estas entidades, en este caso dos, Vehicle Card 3 y Vehicle Card 4. Hacemos Send, nos devuelve un código 104 que es satisfactorio y si obtenemos todas las entidades, vemos que efectivamente tenemos Car 1, Car 2, Car 3 y Car 4, ¿vale? Podemos ver que no aparece la entidad que creamos anteriormente, que era Transient Event 2. No he encontrado. Ya ha sido borrada. Como creamos la fecha date expire, ya la ha borrado. ¿Vale? Vale. Entonces, hemos hecho una operación por lotes en la que hemos creado dos entidades. La siguiente sería la búsqueda, ¿vale? Vamos a verla en Postman, que la tenemos aquí. Query pattern. Vale. En este caso, vamos a buscar todas las entidades que empiecen, que de tipo City y Vehicle Car 1. Como hemos visto, no tenemos ninguna entidad tipo City y sí tenemos Vehicle Car 1. Si la ejecutamos, nos devuelve Vehicle Car 1 con los atributos temperatura y humedad. En este caso, Vehicle solo tenía temperatura, entonces nos devuelve solo esto. Y efectivamente, vemos que se cumple la condición. Si es mayor que 20 la temperatura. En este caso, si la repitiéramos con 30, no tendríamos ninguna entidad. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto cómo usar las operaciones por lote. Pasamos a ver los filtros de entidades. Estos filtros son análogos al que hemos visto en las operaciones por lote. Lo que pasa que es una forma un poco más sencilla de realizar los filtros en la URL. En este caso sería atacando V2 Entities. La ventaja que tienen estos filtros es que son más sencillos de realizar. Por contra, tienen una limitación y es que no podemos poner muchos caracteres en la URL, que veremos por qué esto es interesante o no, ¿vale? Más posteriormente. En el caso de los filtros de entidades se pueden hacer para tipo de entidad. El primero de ellos sería dame todas las entidades de tipo room. Por identificador, en este caso separados por coma, dame todas las entidades cuyo identificador sea room 1 o room 2, en este caso serían dos entidades. Y se puede especificar un patrón por una expresión regular. En este caso, dame todas las entidades cuyo identificador sea room y un número del 2 al 5. Y en este caso, dame todas las entidades cuyo tipo sea T y uno de estos tres caracteres, A, B o C. ¿Vale? Entonces nos recuperaremos la entidad de tipo TA, de tipo TB o de tipo TC. También hay filtros geográficos que lo vamos a ver a posteriores. ¿Vale? Igualmente, estos parámetros se pueden anidar con el carácter ampersand y podríamos decirle dame todas las entidades de tipo TA, TB, TC y que empiecen por room y seguido de un número de 2 al 5. ¿Vale? Vamos a verlo en Postman. Esta petición sería dame todas las entidades cuyo tipo sea vehicle. ¿Vale? En este caso no teníamos otro tipo, luego podemos probar si creamos más entidades. O dame todas las entidades cuyo ID sea o room 3 o vehicle car 1. En este caso, como solo tenemos room 3, nos devuelve vehicle car 1. Por tipo de ID,
por patrón de ID, perdona. En este caso nos va a dar todas las entidades que empiecen por vehicle car seguidas de un número de 2 a 4, es decir, 2, 3 o 4. Tenemos vehicle 2, 3 y 4. No nos ha dado vehicle 1. O por parámetros de tipo, que sean de tipo car, CBR o CCR. En este caso no tenemos ninguna. Por ejemplo, si ponemos vehicle delante, con 2 puntos, claro, el tipo es vehicle, perdonad. Por ejemplo, AJI, y en este caso nos debería dar la entidad de tipo vehicle, ¿vale? Perfecto. Estos son los tipos de filtros que hemos visto y se basan en el ID y el tipo. Luego podemos hacer también filtros sobre los atributos y los metadatos. En este caso el parámetro de búsqueda es Q, de query, y tenemos que poner Q igual al nombre del atributo, el operador y el valor, ¿vale? Sirve para atributos simples, atributos compuestos en el que tenemos que separar el nombre del atributo y el parámetro interno con un punto, o incluso para atributos temporales. Podemos definir fecha y trabaja perfectamente con ellos. Y es análogo a los metadatos. Podemos buscar por valores de metadatos, ¿vale? Viendo un ejemplo, dame todas las entidades cuyo valor de temperatura sea mayor que 0. ¿Vale? Es sencilla. En cambio, si por ejemplo ponemos 30, vamos a obtener entidad, ¿vale? Así es como se hacen filtros relativamente sencillos en la URL para las entidades. Los operadores que tenemos, igual, en este caso puede ser o un valor, o varios valores separados por comas, o un rango. Podríamos poner en la petición anterior es igual a un valor entre 10 y 30. ¿Vale? En este caso nos devuelve entidades. Puede ser un igual, es decir, dame todos los que sean distintos a un valor, mayor que un valor, menor que un valor, mayor o igual o menor igual que un valor, o incluso para textos, una expresión refix. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos color, este simbolito igual a OW, si tuviéramos varios atributos con colores, nos podría dar brown y yellow, porque ambos tienen el parámetro OW, la letra W, ¿vale? Si queremos más información, en las especificaciones de NGSI tenemos más información acerca de estos filtros. También se puede hacer filtros geoespaciales, en este caso se llaman geoqueries, y son un poquito más complejos, porque tenemos que dar 3 parámetros. Tenemos que dar información relativa a la relación de la búsqueda, en este caso el parámetro georel, y una referencia con quién hacer la búsqueda, compuesta por una geometría y unas coordenadas, ¿vale? Entonces, el parámetro georel, que es el primero de ellos, identifica qué relación hay entre la referencia y la entidad sobre la que se va a hacer la búsqueda. Por ejemplo, tenemos la opción cercanas. Podemos ver las entidades que estén más cercanas a un determinado punto, que estén en lo que se denomina dentro de un círculo, de una distancia determinada. La distancia la definimos con el subparámetro max distance, que está especificado en metros, y podemos definir o la distancia mínima o la distancia máxima, definiendo las entidades que están en un círculo con radio de X metros o fuera del círculo. También existe la relación covered by, y es para buscar elementos que estén dentro de un polígono, puntos o otros polígonos. La relación intersección serían para dos polígonos que intersecten. La relación igual, en el que en este caso son o puntos o polígonos idénticos, y la relación disjoint es para casos en los que no intersecten, ¿vale? Los tipos de geometría con las que la comparamos pueden ser puntos, líneas, polígonos o boxes o rectángulos. Y en estos casos, para esta referencia con la que comparamos las entidades,
tenemos que pasarle los parámetros coordenadas, que son las coordenadas que van a definir nuestro punto, línea, polígono o rectángulo, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear 8 entidades, una por cada capital de provincia de Andalucía. En este caso, vamos a usar una batch operation en el que vamos a añadir estas 8 ciudades que se ven aquí, ¿vale? Tenemos Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería. La enviamos y nos devuelve un código 204. Esto es positivo. Vale, si nos traemos todas las entidades en nuestro Content Broker, vamos a ver que tenemos la entidad de tipo vehículo y la entidad de tipo city, ¿vale? Que son las que acabamos de crear. Vale. Tenemos nuestras 8 entidades y ahora vamos a hacer una búsqueda centrada en Sevilla y vamos a ver todas las entidades de tipo city que están a 150 kilómetros. Yo he dibujado aquí un círculo y nos debería dar Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? Pues primero tendríamos que darle la georrelación, que en este caso sería NIA, y cuya máxima distancia sean 150.000 metros, es decir, 150 kilómetros. La referencia va a ser un punto en estas coordenadas, ¿vale? Si ejecutamos esta petición, la tenemos aquí, es la misma que hemos visto. Perdona, aquí hay que poner un punto y coma. Max distance. Vale. Vemos que nos ha devuelto las 4 entidades que hemos dicho. Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Esto es porque hemos usado el parámetro max distance. Es decir, entidades que estén a una distancia máxima de 150 kilómetros del punto especificado. Si ponemos el modificador mínima distancia, nos debe dar todas las que estén fuera del círculo. En este caso, Jaén, Granada, Almería y Málaga. Efectivamente, Málaga, Granada, Jaén y Almería. ¿Vale? Esto es una forma de obtener entidades gracias a los datos geoespaciales. Siempre se basan, dado que tenemos solo uno, en el atributo geoespacial que tenga esa entidad. Da igual el nombre, siempre lo que importa es que sea un tipo de datos de tipo geoespacial. ¿Vale? También podemos hacerlo comparándolo con un polígono. En este caso, hemos definido un polígono con estos puntos y podemos ver qué entidades están contenidas en ello. Para ello hacemos una operación con la relación covered by, la geometría le pasamos un polígono y las coordenadas. En este caso, si ejecutamos la operación, vamos a tener las mismas entidades que antes. Málaga, Granada, Jaén y Almería. Málaga, Granada, Jaén y Almería, que son las que están dentro del polígono. ¿Vale? Podríamos definir pues, elementos más complejos o incluso podríamos buscar polígonos dentro de otros, etcétera. Otra característica de la API NGSI es la paginación. Esta nos permite ordenar los resultados de los valores por número, es decir, nos permite devolver los valores de 3 en 3, de 4 en 4, etcétera. Esto se usa cuando tenemos muchas entidades que cargar y queremos paginarla como, por ejemplo, los resultados en Google y demás, para mejorar la carga y la respuesta de nuestro sistema. Para ello, se le dan 3 parámetros cuando queremos hacer esto. Limit, que es el número máximo de resultados por consulta. Offset, que va a ser las entidades que se deja sin mostrar al principio, es decir, en la primera página le tenemos que dar un offset 20 y limit 20 para mostrar 20 resultados. Para los 20 siguientes tenemos que darle 20 en limit, pero un offset de 20, porque los primeros 20 ya lo hemos visto. Y luego la opción order by nos va a devolver el orden de búsqueda o de muestra de esos resultados. Es importante que siempre que paginemos especifiquemos el mismo orden, porque si no nos van a mezclar resultados.
vamos a ver otra de las operaciones, pues también importantes, principales de funcionamiento del Content Broker. En este caso, que son las suscripciones, porque de manera normal hemos dicho que nosotros podemos hacer las consultas a través de la operación GET al Content Broker y consultar pues, en cierto momento cómo es el estado de las entidades que están almacenadas en el Content Broker. Pero realmente para sistemas que empiezan a consumir información con cierta frecuencia, este mecanismo no es pues el mejor. En este caso, si vamos a estar recibiendo actualizaciones que no son síncronas por ciertos eventos, un sistema que vaya consumiendo la información del Content Broker, pues tendría que hacerlo probablemente de manera síncrona y ver si alguna de las entidades ha cambiado, alguna de sus fechas ha cambiado, ¿no? Entonces, este no es el mejor mecanismo para intercambiar información entre sistemas o para los sistemas que van a consumir información del Content Broker. En este caso lo que tenemos son las suscripciones, que van a permitir enviar la información cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿vale? Esas condiciones vienen definidas en el registro de la suscripción, que se hace pues en una primera fase, y cada vez que se cumplen las condiciones que hemos establecido, pues se dispara una notificación al servidor, al servicio que hemos definido, ¿no? A una URL que definamos como consumidora de esa información. Entonces, para hacer el ejemplo y este ejercicio, vamos a utilizar un servicio, como hay varios, como podemos ver aquí, en este caso, pues webhook.site, que lo que hace es registrar operaciones HTTP o webhook como un data logger y la va registrando aquí con un pequeño histórico y vamos a poder ir viendo cómo son esas notificaciones que vamos a generar, que van a generarse en el Content Broker. Entonces, vamos a ver las operaciones básicas de suscripciones, crear, modificar y borrar, y vamos a operar, como veremos, también con distintas opciones que tenemos en las suscripciones. Vamos a empezar creando una suscripción en nuestro Postman que tenemos por aquí, pues vamos a utilizar todas las variables que ya ha creado Miguel Ángel, que tenemos aquí, pues podemos ver CAR 1, CAR 2, ¿de acuerdo? CAR 3 y las ciudades. Vamos a operar sobre ellas creando suscripciones. Ahora mismo, lo primero que vamos a hacer es consultar si hay alguna suscripción ya creada. No hay ninguna. Y por otra parte, vamos a definir o ver este webhook, pues ya tenemos aquí nosotros una URL que va a recibir esas peticiones. Vamos a ver realmente esto funciona, pues abrimos aquí en una pestaña en el navegador que está haciendo un get a esta URL, que es la que estamos visualizando aquí, ¿no? Entonces, pues lo que tendríamos aquí es esta petición web get que hemos hecho desde el navegador. Por lo tanto, esta URL es la que va a recibir las operaciones. Aquí vamos a crear la primera suscripción. La primera suscripción vamos a crearla muy básica, ¿no? Si vemos aquí, y la estructura que tiene una suscripción, tiene por una parte una descripción, que es algo para que nosotros podamos interpretarla y discriminar cada una de ellas, un sujeto y luego la notificación, ¿no? ¿Cuál es el formato de la notificación? En el sujeto, dentro lo que tenemos son un campo, una propiedad entity, que lo que nos va a permitir es discriminar por ID o patrones del ID y por tipo o patrones de tipo. Igualmente, vamos a describir condiciones que son las que deben cumplir la regla, el evento que llega aquí, el cambio que llega al Content Broker, y si se cumple esa condición es cuando se dispara la notificación, ¿no? En este caso, la notificación, pues describimos en esta propiedad el parámetro URL que va a recibir, el servicio que va a recibir las notificaciones y los atributos que queremos enviar, ¿no? Esta sería muy sencilla. Vamos a ver. Aquí, pues, esta operación que sería para las entidades con ID, vehículo
car1 de tipo vehicle y la condición pues no ponemos ninguna, o sea que aplica a cualquier cambio de los atributos y en la notificación, la URL vamos a poner nuestra URL y atributos, si no identificamos ninguno, lo que va a hacer es enviar todos los atributos de la entidad que genere, en este caso, de la entidad vehicle car1. Bien, vamos a registrar esta operación. Vamos a ver en todos los parámetros. Aquí está, ha tardado un poco más de la cuenta. Ya tenemos el código 201 y vamos a consultar de nuevo las suscripciones creadas. Entonces, tenemos un get all subscription y tenemos aquí ya esta suscripción que hemos registrado. ¿Vale? Aquí en esta información lo que vemos son algunos parámetros de notificaciones que se generan, ¿no? En este caso tenemos que se ha enviado una vez y lo que vamos a ver es también la fecha en la que se envió, ¿vale? Esto ocurre porque si ya existe una entidad o ya existe entidades que cumplan con estas condiciones, lo que hace es pues generar una primera notificación. Aquí nos venimos a nuestro webhook y vemos que tenemos registrado esa petición. Vamos a ver cómo es el cuerpo de esta petición. Bueno, por una parte, la petición, la notificación llega a través de un método post y, bueno, pues con unos parámetros en su cabecera, ¿vale? Como un XOutToken, el Firewall Correlator o información relativa al Orion Content Broker que está generando esa notificación. Igualmente, en el payload lo que vemos es el ID de la suscripción, que es el que ha disparado la notificación, y los datos propios de la entidad que cumple con la condición que habíamos definido en la suscripción. En este caso, vehicle car1 y los parámetros de su notificación. Vale, vamos a ver cómo realmente, como aquí hemos definido que para cualquier atributo estaríamos disparando de esta entidad, estaríamos disparando notificaciones, vamos a hacer una operación sobre los atributos de esta entidad. ¿Vale? Tenemos aquí esta operación. Si vemos, tenemos el atributo temperature y aquí le estoy dando un timestamp, metadato, que no es más que esa información. Podemos poner aquí igual a las 11. Realmente esto estaría enviando datos del futuro. Vamos a poner que los datos son de las 12:30. ¿Vale? La temperatura. Enviamos este cambio, este valor de temperatura. Vamos a ver en getSingleEntity que hemos modificado ese valor. Aquí tenemos la temperatura y además su timestamp. Y vamos a ver que tenemos aquí una nueva petición, una nueva notificación. Y en este caso es esta notificación que ha disparado el cambio del atributo temperatura. Y aquí recibimos todos los atributos porque hemos definido que se envíen por defecto todos sus atributos de la entidad vehicle car1. Vamos a avanzar en las operaciones. Y aquí tendríamos, pues igualmente, la suscripción para esto sería el formato, ¿no? Analizando el formato de la notificación que hemos recibido. Ya hemos visto cómo son esas notificaciones. De hecho, si igualmente, si aquí lo que hacemos es actualizamos un dato, de vehicle 2, y ahora su temperatura pues es 24. En este caso hemos actualizado ese dato, vamos a
a hacer el get single entity de car2. Y tenemos aquí su nuevo valor de temperatura que hemos actualizado. Pero, sin embargo, no tenemos ninguna notificación porque realmente la suscripción que hemos definido es solo para la entidad vehicle car1. ¿De acuerdo? Vale. Avanzamos con las condiciones. Podemos añadir, además de pues a las condiciones, a la suscripción que nosotros definimos, podemos añadir ciertas restricciones y es pues que se disparen en función de cambios de alguno de sus atributos, que sería con esta propiedad, ATTRS y temperatura. O además definiendo expresiones de filtrado a esos atributos. En este caso podríamos tener pues aquí filtrando para el valor del atributo temperatura que cumpla, que sea menor que 10 y mayor que 0, ¿vale? Que su valor esté entre 10 y 0. Vale, vamos a hacer la siguiente operación, vamos a borrar la suscripción que hemos creado para no solapar con distintas suscripciones. La borramos, vamos a hacer un get all subscription. Un poco lento. Vale, aquí tenemos la respuesta. Como la hemos borrado, ya no tenemos ninguna. Vamos a operar con esa suscripción que tenemos con filtrado de esa operación, ¿no? Entonces aquí tenemos esa condición que estamos diciendo que para los atributos temperatura y con la expresión de que el valor de la temperatura esté entre 0 y 10. Igualmente, vamos a... Esto es la URL que viene por defecto en Lens Collection. La sobreescribimos. Y en este caso, además, lo que vamos a hacer es enviar solo en la notificación el valor del atributo temperatura. ¿Vale? Solo vamos a enviar el atributo temperatura de este vehicle car 1. Registramos esta operación. 201 creado. Hacemos de nuevo la comprobación de que sea creado. Tenemos aquí ya nuestra nueva suscripción y igualmente tenemos ya una primera notificación. ¿Por qué? Porque habíamos registrado que la temperatura de Vehicle Car 1 era 4 o 5, me parece. Entonces, ya se ha lanzado una primera notificación. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ir borrando aquí estas previas. Y esta es la última que se ha enviado. En este caso, el subscription ID tiene que coincidir con este ID, ¿vale? Que es la nueva suscripción. Y el valor de la temperatura, de esta primera notificación, pues ya solo enviando el dato de temperatura, ¿vale? Vehicle Car 1 teníamos varios atributos en esta entidad. ¿Vale? Y tenemos aquí todos sus atributos, pero realmente en la notificación solo hemos recibido temperatura. ¿Por qué? Porque puede ser el que nos interese realmente en nuestra aplicación, en la que va a consumir la información. Bien. Vale. Tenemos ya las condiciones. Hemos visto las condiciones. Igualmente, podemos operar y aplicar condiciones a consultas geográficas, a las geofences, ¿vale? GeoQuery. Entonces, igual que lo hacíamos en la consulta, en la URL con sus distintos parámetros, pues añadiríamos aquí, en este formato, las consultas con GeoQuery, ¿vale? Realmente, como estamos ya sobre la hora, quiero pasar a ver las otras grandes operaciones que podemos hacer con
con las suscripciones. ¿Vale? Si acaso esto podemos resolver alguna duda. Y quería pararme en mostrar las Custom Notification. En este caso, aquí podemos ver que los datos siempre llegan en un formato NGSI-like, ¿vale? En un formato NGSI, aunque va con pues, varios parámetros que van asociados a la suscripción, ¿vale? Datos, ya el formato que va dentro del data ya es un formato NGSI, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos, bueno, o ya tenemos un sistema para consumir información que trata la información en un formato definido? Pues para eso tenemos la Custom Notification, que lo que nos permite es definir notificaciones custom, pues sus parámetros de HTTP, como son la URL, formato en la URL y añadir opciones en la URL, headers, atributos de headers, el método con el que quiero enviar la petición, pues puedo utilizar un GET, el POST es el que se utiliza, digamos, por defecto en las notificaciones NGSI, pero aquí, bueno, podemos elegir el que queramos, y luego el payload construirlo con los atributos y los valores de la entidad que dispara las condiciones, ¿no? Que dispara esta condición, que cumple la condición. Y aquí pues vemos un ejemplo de un payload en formato texto, donde estamos añadiendo ID con codificado en URL, las dobles comillas, ¿vale? Y aquí el valor del ID de la entidad y el atributo temperatura, su valor de atributo de temperatura, ¿vale? Vamos a ver el caso de generar esta suscripción. Vamos de nuevo al Get On Subscription. Borramos la que tenemos creada. Vale, tenemos aquí, ya no tenemos ninguna. Vamos a hacer el Get All Subscription para comprobar que no tenemos, ¿de acuerdo? Y vamos a crear una Custom Notification. Aquí, la que tenemos, pues un poco, bueno, diferente. En este caso, intentando formatear pues el payload como si fuese un XML. ¿De acuerdo? Vamos a volver a copiar nuestro servicio, nuestra URL donde queremos enviar la notificación. Aquí, ¿vale? Y esta la borramos. Metemos en las cabeceras, pues, application XML y además una cabecera XEntityType con el type de nuestra entidad, ¿no? En este caso, cuando se dispare será vehicle. Y en la URL vamos a añadir con el atributo QS, pues, el ID propio de la entidad que dispara la notificación. Y en el payload, pues esta estructura que sería temperatura y el valor de la temperatura aquí, sustituyendo el valor de la temperatura, del atributo temperatura. ¿Vale? Si lanzamos la suscripción, 201 creada, subscription, la tenemos aquí, y como las condiciones no habíamos puesto ninguna, por defecto, igual se cumple. Hay un vehículo definido con el ID Vehicle Car 1 y tipo Vehicle y ya digamos que se cumple porque para cualquier atributo ya existía esta entidad, por lo tanto ya dispara la primera notificación. Vamos a ver la estructura de esta Custom Notification. Vemos aquí que ya tenemos el formato en XML, como hemos codificado los caracteres en URL encoder, y bueno, pues aquí distinta información también de los atributos de las cabeceras. Y concretamente, pues este que habíamos creado nosotros custom, que era XEntityType, y con el type vehicle. ¿Vale? Esto nos va a permitir, pues, adaptar las notificaciones a pues sistemas ya o servicios web que ya consuman los datos en una determinada forma, ¿vale? Entonces esto es bastante flexible y bastante potente para poder
pues adaptar la información que pasa por un content broker para consumirlos en un sistema ya en producción. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a pasar a, pues esto sería otra opción de generar, pues igualmente un put sobre un atributo, generaría que ese atributo cambiara y a través de pues una suscripción que hayamos creado, pues podemos generar nosotros también ese método put, añadiendo, pues en este caso un payload en texto plano, sustituyendo aquí el valor del atributo temp, que sería, bueno, pues solamente, en este caso el atributo no estaría definido como temperatura, sino como temp. Información que es relevante entender del propio pues, suscripción, ¿no? Pues distintos, como hemos visto, atributos como el timestamp, que es la veces que se ha enviado, la última notificación que se envió, el atributo que dispara que se envía en las notificaciones, y bueno, pues el formato de los atributos, en este caso HTTP Custom, se sobrescribe el ATTRS format normalizado, que este sería, si no existiera HTTP Custom, sería NGSI2, y el status, que me dice si la suscripción está activa, inactiva, porque también podemos añadir fecha de expiración a las suscripciones o incluso un atributo que es el one shot. Al status le podemos decir que sea de un solo disparo y pues en este caso solo funcionaría una vez. En el momento que salta una notificación que cumpla la suscripción, pasaría el estado a inactivo, ¿vale? Esto puede ser interesante para notificar pues que una entidad, por ejemplo, pues entra en una determinada área y que no se notifique cada vez que se mueve dentro de ese área, ¿vale? Pues eso sería útil para hacer este tipo de suscripciones. Si pasamos a otras opciones que tenemos, es Throttling, que también pues nos da cierta flexibilidad a la hora de enviar notificaciones, ¿no? Que es no me envíes pues las notificaciones en esta ventana de tiempo, solo envíame una notificación, ¿no? Entonces, si se envía una notificación hasta los 60 segundos posteriores, no se evaluaría la condición que dispara la notificación. Y para terminar, bueno, repasar el concepto de multitenancy. Aquí tenemos pues cómo se organiza la información dentro del content broker. Hemos dicho que normalmente tenemos servicios, el Fireware Service, que nos define pues distintos ámbitos, scope dentro del content broker, ¿no? Y esto nos permite separar la información, por ejemplo, para distintos clientes y usuarios. Igualmente, el Service Path nos permite organizar la información para un solo cliente en distintos subámbitos o haciendo una analogía con subdirectorios, ¿no? Subcarpetas. Y aquí podríamos ver cómo en el path Madrid, pues podríamos aquí anidar distintas entidades, pero a su vez definiendo más subservicios, anidándolos, Garden por distintos jardines o parques, pues podría asociar distintas entidades a cada uno de ellos. Eso a su vez nos permitiría, en función de pues en los gestores de usuario, el gestor de usuario que pongamos delante del content broker, pues controlar los permisos de acceso a los distintos subservicios, ¿no? O en este caso los service paths, ¿vale? Y también, pues desde un service path que tenga a su vez otros service paths hijos, podríamos acceder a ellos, si tengo los permisos, a través del comodín, corchete, ¿no? Este corchete. Almohadilla, perdón. Y poco más. Bueno, se puede consultar, pues, indicar en el Service Path, en las cabeceras de las peticiones, pues distintos Service Paths separados por coma, si no son hijos unos de otros, ¿no? Si no hay esa herencia dentro de ellos.
definiendo hasta un máximo de 10 subservicios o service paths. Y poco más. Sí que hay que tener cuidado a la hora de hacer las consultas en este tipo de entidades de subservicios, porque dentro de cada subservicio hemos dicho que tenemos identificadas las entidades de manera unívoca a través de su ID y de su tipo. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener repetido dentro de un scope, dentro de Madrid, Garden y Parque Sur, entidades que cumplan con ID y tipo igual, pero sí podríamos tenerlas en distintos subservicios, ¿vale? Entonces nos devolvería las entidades duplicadas con ID y tipo duplicado, ¿vale? Esto sería difícil de manejar, ¿vale? Entonces sí que tenemos que tener control de esas operaciones. Y por último, pues hablar de la sincronización de datos, en la que lo que hacemos es registrar un content broker, perdón, esto caso sería federal, la federación, donde lo que hacemos es el content broker número 2, le vamos a decir que reciba las entidades, pues ciertas notificaciones que ocurran en el content broker 1, ¿no? Registraríamos en este content broker 1 una suscripción con la URL donde quiero enviar las notificaciones, v2op notify, que fue, que como comentó mi compañero Miguel Ángel, pues donde cualquier content broker está preparado para recibir notificaciones en NGSI V2 de otros content brokers. Y por último, también tenemos la opción de hacer registros, ¿vale? Que es distinto de la federación, porque no almacenamos en un content broker las entidades de otros, sino lo que hacemos es decirle que sea capaz de localizar entidades que le pueda yo consultar a este content broker, pero que no las almacena, sino que las recoge, las consulta a otros proveedores de contexto, otros content brokers que tengan su registro. En este caso, pues el registro es equivalente a realizar una suscripción con otros atributos.